1 al 12, dice la palabra de Dios de esta manera: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Por eso sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos y te damos gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Recibe honor y gloria, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu en esta hora para que podamos nosotros presentar tu palabra como es, para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Hay una escritura en la palabra de Dios que todo el mundo deberíamos de saberla. De hecho, yo creo que todos la sabemos, pero de repente se nos queda atrás, no la recordamos. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo número 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré, dice la palabra de Dios, al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe? A veces nosotros vivimos una vida un tanto incongruente, porque queremos todos los beneficios que Dios ofrece, pero no cumplimos con lo que Dios quiere que cumplamos. Entonces aquí dice que si le amamos, guardemos sus mandamientos. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos mandamientos debemos de guardar? 1, 5, 10. Bueno, la respuesta es todos los mandamientos. Y hasta donde yo tengo entendido, esta es nada más una situación sumaria, es decir, un resumen, una compactación de los mandamientos. Tenemos en el Antiguo Testamento 10 mandamientos. Algunos opinan que esos 10 mandamientos es la representación de 1000, y yo estoy un tanto de acuerdo con eso. Que representa todos los mandamientos. En el Nuevo Testamento tenemos algunos otros mandamientos que dejó el Señor Jesucristo. Uno de ellos es que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es un mandamiento. Toda persona que cree tiene que bautizarse, es un mandamiento. Así que tiene que cumplir. Alguna persona dice: no, yo no necesito, yo ya fui bautizado cuando era pequeño, cuando recién nací me bautizaron. Ese bautismo está invalidado, no sirve. Porque la razón del bautismo es la fe en Cristo Jesús. Y yo quiero saber dónde tiene la fe un niño de 8 días de nacido, o de un mes. ¿Dónde está el arrepentimiento por sus pecados? ¿Dónde están sus pecados? Entonces está invalidado, no sirve. Es espuma, no sirve para nada. Es religión. Cuando tú crees en Cristo Jesús, te das cuenta de tus pecados y te arrepientes. Y entonces decides, el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados. Entonces decides dejar de ir en pos de las cosas de las que tú ibas para venir en pos de Cristo Jesús.
Y cuando vienes en pos de Cristo Jesús tienes que obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no te cuestan poco, ni te cuestan mucho, te cuestan todo. El joven rico no quiso tomar el mandamiento de Cristo. El mandamiento de Cristo fue: vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, y tú ven, toma tu cruz cada día y sígueme. Y él no quiso. Y se fue por su camino. Entonces él no estaba arrepentido. Él quería las cosas suyas. Pero cuando una persona se arrepiente, cuando conoce a Cristo y se arrepiente de sus pecados, entonces el siguiente paso es el bautismo. Así que ese es un mandamiento, el bautismo. Otro mandamiento es la participación de la mesa del Señor, la cena del Señor, o la Santa Cena, o la comunión, como se le conoce. Toda persona que ha creído en Cristo Jesús debe participar tantas veces como sea posible de la comunión con el Señor. Hay discrepancia, yo no sé. Algunas denominaciones, algunas iglesias lo toman cada año, otros lo toman cada 6 meses, otros lo toman cada primer domingo del mes, otros lo toman cada que se les ocurre, y nosotros lo tomamos cada domingo. Lo cierto es que lo más cercano a la palabra del Señor es que cada primer día de la semana tomamos la comunión, y nosotros la tomamos. Y algunas personas dicen: no, hoy no la voy a tomar porque he pecado. Y yo quiero preguntarle: ¿cuándo dejó usted de pecar para que la pueda tomar? Siempre estamos pecando. La comunión no es porque pecamos o dejamos de pecar. La comunión es para que nosotros tengamos fresco en nuestra mente, en nuestro corazón, el sacrificio de Cristo Jesús. Que no lo olvidemos, que entendamos, que sepamos, que nos pongamos a cuenta con Dios y podamos entender el significado de este emblema que Cristo Jesús dejó, y lo dejó como mandamiento, que participemos de él. ¿Para qué? Para que demos testimonio, para que recordemos y para que utilicemos esto para cubrirnos con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento, Cristo Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No es una opción, no lo dejó como una opción, lo dejó como un mandamiento. Todos deben ir y predicar el evangelio a otro más. Todos los creyentes, no solamente el pastor, no solamente algún hermano muy santificado, sacrosanto, un hermano, ¿verdad?, que ahí habla del evangelio. El evangelio lo debe hablar toda persona, toda criatura. Toda persona que tiene la experiencia de la salvación debe hablar el evangelio de Cristo Jesús. ¿Ok? Así que es un mandamiento. Y el último mandamiento del que yo tengo en memoria ahora es que nos amemos unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, dice el versículo 34 del capítulo número 13 del Evangelio de Juan: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que tenemos varios mandamientos que están acá, aparte de los mandamientos viejos del Antiguo Testamento. Pero Juan capítulo 14, versículo 15, dice que si amamos al Señor debemos de guardar sus mandamientos. Entonces, si nosotros guardamos sus mandamientos, dice el versículo 16, que nosotros entonces tendremos la compañía permanente, constante del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay tal cosa que una persona diga: yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero hace lo que quiere. No existe. Otra vez es espuma, es religión, es religiosidad. Necesitamos del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor.
Necesitamos al Espíritu de Dios para que nos guíe, para que nos conduzca, para que nos lleve por el camino de santidad, por el buen camino. La razón es esta. La razón es esta. Si nosotros no cumplimos con los mandamientos de Dios, entonces preparémonos porque vamos a ser testigos de cosas terribles. Por ejemplo, en estos días pasados, no sé qué fecha exactamente, pero no hace muchos días, hubo un terremoto allá en Ecuador y hubo una devastación terrible. La ciudad no estaba preparada sísmicamente, así que hay muchos muertos, no sé cuántos, hay muchos muertos, hay muchos heridos, muchos desaparecidos. La pregunta es, ¿cuántos de esos muertos conocían al Señor? Vamos pensando que ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué si hay tantas iglesias? ¿Por qué si hay tantos cristianos? Hace otros poquitos días, la semana pasada, no sé exactamente qué día, pero la semana pasada hubo una explosión allá en la planta de Pemex de Pajaritos. Otro montón de muertos, montón de desaparecidos y montón de heridos. Y así podemos estar sumando los muertos en todo el mundo. Y no sería exagerado pensar en que cada día miles de personas mueren, sumando los que mueren por causas extraordinarias como un ciclón, un terremoto, un incendio, una explosión, un naufragio, o los que mueren por alguna enfermedad, o los que mueren por algún accidente. Lo cierto es que miles de personas mueren cada día. No sé por qué nos espantamos tanto de la muerte si es algo tan cercano a nosotros, tan real, que lo vemos todos los días. El otro día estaba pensando en qué negocio sería bueno poner y me llegó la idea de poner una funeraria y dije, este es un negocio que no falla. Todos los días se mueren personas. Todos los días muere gente. Pero ¿qué pasa con esos muertos? ¿Qué pasa con esos muertos? Bueno, mire, la gran mayoría de ellos, la inmensa mayoría de la gente que muere en esta condición. Muere en condición de pecador, en estado de pecado. No importa las cosas que se digan de él. Si esa persona no conoció a Cristo, no le rindió su vida, no lo aceptó como Señor y Salvador y no guardó sus mandamientos, esa persona está muerta en pecado. Ahora, ¿qué va a pasar con él después de que muere? Porque estamos hablando de que nosotros tenemos toda una eternidad para vivir, pero un poquito de tiempo solamente para creer. Toda una eternidad para vivir, pero un poco de tiempo para creer. Realmente el tiempo para nosotros para creer es lo que nos quede de este momento al día que vamos a morir. Y no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos si vamos a morir al rato o mañana o en un año o en 5 o en 10 o en 20, no lo sabemos. Pero ese es el tiempo que nos queda para creer. Es el tiempo que nos queda para obedecer los mandamientos, para guardar los mandamientos. Es el tiempo que nos queda para ponernos a cuenta con Dios. No tenemos otro tiempo. Lo pasado ya fue pasado, ya se fue, ya no es nuestro, no nos pertenece. La única cosa que nos pertenece es cada día. Baste a cada día su propio afán. O sea, lo que tenemos hoy es lo que tenemos. Mañana no sabemos si va a llegar. Así que es el tiempo que tenemos para creer, es el tiempo que tenemos para arrepentirnos, es el tiempo que tenemos para guardar los mandamientos del Señor. Si nosotros no hacemos algo con ese tiempo, si nosotros no hacemos algo en nuestra vida y en la vida de otros, entonces los que están muriendo, todas las personas que mueren, y yo quiero decirles que el pronóstico es muy oscuro, es tenebroso, el pronóstico que viene es terrible. La palabra del Señor dice que en los postreros tiempos o en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra del Señor dice que empezaremos a oír de guerras y rumores de guerras, de terremotos,
de situaciones adversas. Ahorita ya la gente no sabe qué pensar simplemente con la cuestión climatológica. Y esto va a ir empeorando, va a ir de peor en peor. Así que el pronóstico no es saludable, el pronóstico es malo. El pronóstico que existe sobre este planeta y sobre sus habitantes es realmente malo. Cada vez más muertos y cada vez más muertos sin Cristo. Estas personas no conocieron a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Bueno, por no haberlo conocido como su Señor y su Salvador, lo van a conocer más adelante, pero como juez. Como juez. Pero en medio de esa situación estamos nosotros. Dice el Señor ahí a través del profeta Ezequiel, dice: el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Así que entonces nosotros estamos en medio. Estamos en medio. Estamos metidos en un problema, si lo podemos ver de esa manera. De esa manera. Estamos metidos en un buen problema. Necesitamos hacer algo. El Señor Jesucristo dijo: vean los campos, miren la mies, y vean que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Hay una historia que viene aquí en la palabra de Dios, la historia de Cristo Jesús en Samaria. Cristo Jesús en Samaria, donde cuando Jesús iba para Galilea, de Jerusalén a Galilea, decidió pasar por Samaria. Y al pasar por Samaria se detiene en el pozo de Jacob. Esto está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, perdón. Al llegar al pozo de Jacob, viene una mujer a mediodía con su cántaro a sacar agua del pozo. Esta mujer era una mujer que no era bien aceptada socialmente. Normalmente las mujeres en conjunto iban a sacar agua del pozo en la mañana temprano, a las 6 de la mañana, antes de que el sol calentara. Lo necesitaban para que toda esa agua que llevaban para sus casas se utilizara para los quehaceres domésticos, para beber, para lavar, para bañarse, para limpiar, para todo. Entonces ellas sacaban el agua tempranito en la mañana porque tenía ya todo el día para hacer su trabajo doméstico en la casa. Sin embargo, esta mujer no, esta mujer venía a mediodía. La razón de esta es que la consideraban una mujer adúltera en el pueblo donde ella vivía. Adúltera. ¿Por qué razón? Porque había tenido 5 maridos. No se sabe la suerte de ellos, no se sabe si se divorció o murieron, pero había tenido 5 maridos y ahora vivía con un hombre, pero no estaba casada con él. Y eso no era bien visto en la sociedad en ese tiempo. De manera que no la aceptaban en el círculo de las 6 de la mañana. Por tanto, ella tenía que ir sola a sacar agua a mediodía. Y Jesús estaba allí a mediodía, porque dice la palabra de Dios que le era necesario pasar por Samaria. Y entonces cuando Jesús llega ahí y le pide a la mujer que le dé de beber, la mujer le dice: oye, pero tú eres un judío, ¿por qué me pides a mí si los judíos y los samaritanos no se llevan bien? Y Jesús le dice: bueno, mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y inician una conversación muy interesante al punto de que la mujer está convencida de que Jesús es un profeta. Y quitaron todos los protocolos excepto uno. Ella seguía con el cántaro cargado. Pero se da cuenta, en la medida que esta conversación camina, se da cuenta de que Jesús tiene algo que ella necesita. Jesús tiene algo que ella necesita. Y se lo pide. Y Jesús le dice: bueno, está bien, te lo voy a dar, pero ve y llama a tu marido. Y entonces la mujer se queda entre la espada y la pared y no sabe qué hacer por un instante.
No sabe si decirle voy por mi marido o decirle el que tengo no es mi marido. Y entonces decide decir la verdad, dice no tengo marido. Y Jesús, que conoce la verdad, le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Y entonces esta mujer dice, oye, tú eres más que un profeta, tú sabes más. Y Jesús está revelándose paso a paso con esta mujer. Ahora, leamos un poquito lo que la palabra de Dios dice. Esta mujer dice en el versículo número 25, capítulo 4, 25, dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando venga, Él me declarará, o Él nos declarará todas las cosas. Y entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Y ella entiende la palabra, entiende lo que Cristo Jesús le dice. Y decide dejar su cántaro. Decide ir y buscar a su marido o al hombre con el que ella vive. Y antes de llegar a donde al hombre con el que ella vive, encuentra a muchas personas en la ciudad donde ella está. Y les dice, vengan, dice el versículo 29, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La gente de la ciudad salió y vino donde Jesús. El cuadro siempre se repite. Bueno, no siempre. Debería repetirse siempre. La gente necesita lo que tú tienes. La gente necesita lo que tú tienes. ¿Te has puesto a pensar en eso? La gente necesita lo que tú tienes. Así es. Pero no lo obtiene. ¿Por qué no lo obtiene? Porque nosotros hemos decidido que no. Nosotros hemos decidido que no lo tenga. Nosotros decidimos quién merece el Evangelio y usualmente hemos decidido mal. El Evangelio se lo presentamos a los buenos, no a los malos. Nos gusta juntarnos con los cristianos, no nos gusta juntarnos con los perversos. No queremos nada con ellos, no se nos vaya a pegar la roña. A nosotros no se nos pega la roña, a ellos se les debería de pegar lo de nosotros, pero no lo pueden tener porque nosotros se los negamos. Los discípulos están ahí y le dicen a Jesús, Maestro, come. Ellos se habían ido a comprar comida. Jesús se había quedado solo en el pozo mientras ellos se habían adelantado a la ciudad para comprar algo de comer. Ya lo tienen, ahora le dicen, Maestro, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ellos están pensando, alguien le trajo de comer. ¿Quién le habrá traído de comer? Y Jesús les aclara ese pensamiento y les dice en el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Pero el versículo no termina ahí, sino que dice, y que acabe su obra. Es un mandamiento en 2 tiempos. El primer tiempo es que nosotros debemos saber qué es la voluntad del que me envió. ¿Qué es la voluntad de Dios para ti en cuanto a la gente que no conoce a Cristo? Es que tú le hables de Cristo. Es que tú le prediques el Evangelio. El Señor no quiere que tú le des una clase de homilética o de teología o de historia. El Señor quiere que le hables tu testimonio, que le digas lo que tú has experimentado, lo que tú has vivido. El Señor quiere que tú le digas las cosas que han cambiado en tu vida por causa de Cristo Jesús. A la gente no le interesan las cuestiones técnicas o históricas. A ellos les interesa saber cómo puedo hacer para que en mi mesa haya más tortilla. Y tú tienes que ir a decirle si en rodilla no hay tortilla.
¿Me entiendes? No le importan las cuestiones técnicas, a la gente no le importan las cuestiones técnicas, a ellos les importa cómo salvar su matrimonio, cómo salvar a sus hijos que se están desbalagando, se están perdiendo, cómo conservar el empleo, cómo hacer que el dinero poco o mucho que ganen se multiplique. Les interesa saber cómo ser sanado, les interesa saber cómo tener paz en el alma. A ellos les interesan las cosas prácticas. No les interesa un bosquejo perfectamente elaborado. Les interesa saber que hay un Dios que quiere salvarles, que quiere restaurarles, que quiere cambiar su vida para siempre. Eso es lo que le interesa a la gente. Entonces son dos tiempos. Primero que tú tengas que saber esto. La primera cosa es que hay un Dios que está interesado en el que no está aquí, en el perdido. Y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que el Señor quiere que nosotros hagamos una función completa. Notaron que dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Pero el segundo tiempo, dije que eran dos tiempos, el segundo tiempo dice es que acabe su obra. No solamente que yo lo sepa, pero que yo lo saque. No solamente se trata de meter cosas adentro de mi vida, no solamente se trata de meter información y meter conocimiento y más y más y más y más, que al rato ya no sabemos dónde andamos. Se necesita que entre para que luego salga. Se necesita que entre para que luego se canalice a otras personas. Se necesita que Cristo entre en nosotros y luego salga de nosotros para que otras personas sean bendecidas. ¿Lo ven? Eso es lo que necesitamos. Por eso el Señor está hablando en diferentes modalidades, en diferentes formas, y está haciendo una recomendación o dando un mandamiento, si lo vemos mejor, más saludablemente, diciendo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, y el que no, sigue con el otro, y sigue con el otro, y sigue con el otro, y no te detengas, sigue con el otro. Siempre va a haber uno más, siempre va a haber uno más. Siempre hay uno que puede estar vivo hoy, pero mañana puede morir en una explosión. Siempre hay uno que está vivo hoy, pero mañana muere en un accidente de carro. Siempre hay uno vivo hoy, pero mañana está en un hospital muriéndose. Siempre hay uno vivo hoy, pero mañana se cayó un avión y ahí iba él. Siempre hay uno vivo hoy, pero mañana hay un terremoto y ese se hunde. Siempre pasa. Siempre pasa. Necesitamos, por lo tanto, guardar los mandamientos del Señor, ser cristianos saludables, llenos del Espíritu Santo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Porque hay lugares en el mundo, y puedo hablar de lugares remotos como China, como los países islámicos, como África. Tú sabes que hay lugares en la tierra, en esta tierra, que en este mismo momento de tanta difusión cristiana, de tanto misionero cristiano que circula por todo el mundo, que anda dando la vuelta por todo el mundo, hay lugares que tienen 2000 años que no han recibido la palabra de Dios. Hay personas que tienen la referencia de Cristo que les da su religión. Por lo tanto, ¿creen que Cristo Jesús es un ángel? ¿O es un profeta? ¿O es un buen maestro? Pero nunca el Salvador, el Hijo de Dios. Hay lugares en esta tierra que viven en oscuridad permanente. Hay personas que nacen y mueren
sin haber oído por lo menos una vez el Evangelio de Cristo Jesús. Personalmente, necesitamos volver a los orígenes, necesitamos volver a las sendas antiguas, necesitamos salir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué razón? Porque dice el Señor que los campos están blancos, listos para la siega. Concluyo con este pensamiento de Cristo Jesús. ¿Qué tan importante es la comida para nosotros? Debe ser bastante importante porque no perderemos una, ¿verdad? Bueno, Cristo Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Sabes? Es tan necesario para Cristo Jesús o más hacer la voluntad de Dios que comerse un plato de comida. Es más importante hacer la voluntad de Dios que sentarse a comerse un plato de comida. Así es. Para nosotros debería ser igual. Los obreros son pocos. Por eso debemos predicar el Evangelio, porque los obreros son pocos. Ojalá y que 1000 iglesias estuvieran oyendo un mensaje como este ahorita en la mañana. Pero están oyendo otras cosas. No quiere decir que sean malas, solamente quiere decir que estamos reemplazando una cosa con otra. Pero pidámosle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. Amén. Que Dios los bendiga.